Vamos a ir a Isaías, capítulo 50 le digo 55. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Isaías 40, primeramente 40, versículo 8, versículo 10. También tenemos la visita. Voy a mencionar también al ratito los nombres de las visitas que tenemos en esta preciosa mañana. Isaías 40, versículo 8 al versículo 10. Si lo tienen, por favor, me dejan saber. Dice así la palabra del Señor. Aquí también lo tenemos en las pantallas. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor. Diga conmigo: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo leemos una vez más, hermanos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí mismo en Isaías capítulo 55, vamos a leer versículos 10 y 11. 55, y después vamos a leer una última porción, hermanos. Ahí disculpen que les tenemos de pie un ratito. 55, versículos 10 y 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vamos a 2 de Timoteo, una última cita. Lo vamos a proyectar, yo quiero 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Y después ya hacemos una oración y nos sentamos. Ahí lo tenemos. Versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Léala conmigo si gusta, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sigue diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esta palabra, ella declara y clama ser la palabra de Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y toda ella es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, damos gracias en esta preciosa mañana, Dios mío de los cielos, por tu bendición, por tu presencia. Gracias, Padre, por guardar mi salida y mi entrada. Y hoy puedo estar, Señor, en este lugar una vez más, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Ahora nos disponemos, Padre, a recibir tu palabra preciosa en esta mañana. Usa mis labios y mi corazón. En el maravilloso nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse en esta preciosa hora, mis amados hermanos. Y quiero hablar un poquito, hermanos, de el tema: la Biblia es palabra de Dios. Así, la Biblia es la palabra de Dios. Antes de entrar al tema, quiero saludar a Natalie Cárdenas. Natalie, si está por ahí, levante sus manos sin compromiso, solamente para saber por dónde está sentadita Natalie. Dios le bendiga. Aquí está Natalie. Bienvenida a la casa del Señor. Tenemos también a María Caridad Orozco. María Caridad Orozco, si está por ahí también, levántenos sus manos para saber por dónde. Aquí está atrás María. Dios le bendiga. Bienvenida, María, a la casa del Señor. Tenemos a Julio Sebastián está con nosotros. Julio también está en la parte de atrás. Dios le bendiga, Julio. Tenemos a Jessica Hernández también. Jessica Hernández está por aquí. Jessica, si está por aquí, Dios le bendiga. Bienvenida, Jessica. También tenemos a Michael Dema. Michael Dema también está con nosotros. Que el Señor le bendiga, Michael. Welcome, Michael. Tenemos a Alicia Ramírez también. Alicia Ramírez está con nosotros. Alicia
¿Dónde está Alicia? Dios le bendiga, Alicia, que nos viene a visitar. El Señor le bendiga y bienvenida, Alicia, a la casa del Señor. Vamos entonces a entrar, hermanos, a este tema que es bastante importante, ya que cuando uno le habla a las personas del Evangelio, muchas personas pues ponen en duda, ¿no? La palabra de Dios. Muchas personas le dicen a uno: yo no creo que esto sea la palabra de Dios, yo no creo que eso sea la Biblia, es un libro como cualquiera. Y se entiende, ¿no? Eso, no por eso una persona, ¿cómo se dice?, no está actuando de manera deliberada. Lo que se necesita es mostrar por la misma Biblia, hermanos, las evidencias, ya conmigo, las evidencias de que este libro sí es la palabra de Dios. Y cuando estábamos en el Instituto Bíblico hace muchos años, me acuerdo que nos dieron una enseñanza que me gustó mucho, y por cierto es la que quiero compartir con ustedes en relación a esta mañana. La Biblia, las evidencias que muestran que la Biblia es la palabra de Dios. Las evidencias, voy a mencionar, están las evidencias internas y están las evidencias externas. Pero en esta mañana mi enseñanza va a ser basado en probar a través de las evidencias internas que la Biblia es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas que surgen de la misma Biblia, es decir, es el testimonio que ofrecen las Escrituras, o la palabra de Dios como palabra de Dios que es la misma Biblia diciéndonos a nosotros que esta palabra es la palabra de Dios. Leíamos, por cierto, ese texto que leíamos al principio de Isaías 40, versículo 8, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando el escritor dice esas palabras, hermanos amados, está dándonos a nosotros garantía de que como esta es su palabra, es la palabra de Dios, Él nos da garantía de que Él la ha preservado hasta este día y la seguirá preservando. Si Jesucristo no viene y esta generación que estamos aquí pasa, ya no existimos, esta palabra seguirá existiendo, porque el que lo dijo, el que lo prometió, es fiel y verdadero. Sécase la hierba, marchítase la flor. En otras palabras, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es lo que está diciendo. Sécase la hierba, marchítase la flor y se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra continuará. Si el Señor no ha venido después de 100 años, 200 años, créame que esta Biblia cualquiera la va a tener todavía, porque es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? También lo leíamos en lo que enseña, hermanos. La Biblia, esto a mí me llena bastante de gozo y de alegría, lo que esta Biblia puede producir, y el Señor lo compara con la lluvia y el campo. Así compara el Señor su palabra con la lluvia que cae y el campo, que es la vida del hombre. Mire lo que dice Isaías 55, versículos 10 y 11. Si usted gusta leerlo, pero ya lo leímos, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, dice el Señor, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Eso es lo que dice el Señor, hablando de su palabra. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será también mi palabra. La persona que escucha continuamente la palabra de Dios es como que estuviera cayendo lluvia sobre un campo continuamente. ¿Y qué hace cuando la lluvia cae continuamente sobre un campo de siembra? Dice que riega la tierra, y no solamente riega la tierra, sino que también la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Por eso es que es la palabra de Dios,
porque tiene un poder transformador. Cuando dicen amén, un poder para cambiar la tierra. Cuando dicen amén, y hacerla que esa tierra, hermanos, pueda germinar y pueda producir y pueda dar semilla al que siembra y pan al que come. En otras palabras, Dios hace con su palabra que una vida que era antes inútil ahora se convierte en una vida útil, productiva. No sé si me entendieron eso, ¿verdad? ¿Cuántos veníamos con una vida inútil en Dios? Ahora, por la gracia de Dios, somos útiles en las manos del Señor, porque ha caído la lluvia, la palabra de Dios en nuestros corazones continuamente y nos ha hecho dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es importante conocer las evidencias internas del por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo menciona en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, diga conmigo, enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que ese hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero mire el versículo, lo que dice al principio, el versículo 16. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es útil para enseñar, toda es útil para redarguir, toda es útil para instruir, para corregir, toda. Por eso uno puede dar consejos del libro de Génesis, puede una persona dar un consejo del libro de Éxodo, porque hay consejos que todavía son válidos. Los principios donde se habló en Éxodo hace 4000 años, ese principio todavía puede ser útil a una persona en este tiempo que nosotros vivimos. Ahora déjeme explicarle cuáles son los 4, por mencionar algunos, ¿no? Las evidencias que nos enseñan a nosotros por qué la Biblia es la palabra de Dios. Son 4 evidencias externas, de esas voy a estar hablando, de esas evidencias que surgen de la misma Biblia, el testimonio que ella misma ofrece y dice: yo soy la palabra de Dios. Ella misma nos dice: yo soy la palabra de Dios. Y número 1, vamos a los que traen siempre sus libretas y sus plumas, anoten que es muy importante, porque alguien le va a hacer esa pregunta a usted: ¿cómo le puede usted probar de que esta Biblia es la palabra de Dios? Número 1, la expresión. Mire, la número 1 es la expresión que aparece en la misma Biblia, que dice: así dice Jehová. Esa expresión, así dice Jehová, es una de las evidencias internas que da testimonio de que el que inspiró esta palabra ha sido Dios mismo. ¿Qué expresión? Así dice Jehová. Cuando Dios levantaba a los profetas para hablarle al pueblo, ellos decían: así dice Jehová. Lo que le voy a decir es Dios mismo diciéndome que le diga a ustedes estas palabras. Y vamos a ver algunos 2 versículos para cada uno, para no tomar mucho tiempo, son las 11:29. La expresión así dice Jehová, esa expresión así dice Jehová, son usadas por las escrituras del Antiguo Testamento más de 3.500 veces. No se menciona solo una vez la expresión así dice Jehová. Se menciona más de 3.500 veces la expresión así dice Jehová. En otras palabras, así dijo Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos para así avanzar un poquito. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 43, para darle un ejemplo de lo que estamos diciendo. Isaías 43, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, que dice: el profeta está hablando
El profeta está hablando, el profeta Isaías dice, ¿y cómo hablaban los profetas? Ahora así dice Jehová. Cuando eran profetas de Dios, aquellos grandes hombres de Dios, que hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Así dice Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice Jehová? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Pero solamente es un ejemplo, ¿no? Como Dios hablaba. Así dice Jehová. Esa expresión, así dice Jehová, una vez más lo repito, está más de 3.500 veces escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo, o vamos a ir ahí mismo, el versículo 7 de Isaías 43, verso 7, una vez más, los hermanos de la Miria, por favor, gracias. Versículo 1 en adelante, versículo 1 en adelante, tenemos. Sigamos el versículo 2. Cuando pases por las aguas, mire lo que dice Dios, es muy importante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Continuemos. Versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Versículo 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Versículo 6, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así dice Jehová. Vamos a ir a Isaías 44, versículo 1 y 2. Mire lo que dice, otro texto, para que miremos la expresión, así dice Jehová. Isaías 44, versículo 1 en adelante. Si ponemos el verso 1, por favor. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Versículo 2, así dice Jehová. O sea, Dios hablando a través de su profeta. La Biblia es la palabra de Dios. Y una de las evidencias que nos prueban la palabra de Dios es que Dios habla en su palabra. Así dice Dios. Así dice Jehová. Estamos viendo que los profetas no hablaban por su propia cuenta, hablaban siendo inspirados por Dios. Y así le decían al pueblo, así dice Dios. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Vamos a seguir versículo 6. Vamos a poner el versículo 6 de una vez para que miremos otra repetición. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? No hay Dios fuera de él. Entonces la expresión así dice Jehová está 3.500 veces. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar continuamente con esta expresión. Así dice Jehová, así dice Dios. Y después viene el contenido, que es lo que Dios dijo. Eso es una muestra, una evidencia interna de que la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios, porque así dice Jehová. Cuando leemos así dice Jehová y usted lee el contenido, eso es lo que dice Dios. Entonces, uno de ellos es la expresión así dice Jehová. Vamos a leer una más en Zacarías. Si quiere ponga Zacarías para que tengamos un ejemplo más. Hermanos de las células, anoten estos textos, porque en las células alguien les puede preguntar y es bueno que usted se vaya y le enseñe a través de las evidencias internas
que esta es la palabra de Dios. Zacarías capítulo 1. Yo veo que los líderes de células vienen a la iglesia porque pues no traen ni pluma. Yo quisiera ser como ellos cuando sea grande, que todo se les queda. Hermano, hay que anotar porque alguien le va a preguntar y usted, pastor, venga, que alguien está preguntando a dónde es que es la palabra de Dios. Capítulo Zacarías 1:3. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta. Mire, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Versículo 3. Diles pues, ¿qué dice? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Una vez más, ha dicho Jehová de los ejércitos, pero así ha dicho Jehová. Mire, cuando usted lee eso, dígale a las personas: aquí es Dios hablando. Dios habla por este libro. ¿Cuántos dicen amén? Dios habla por medio de la Biblia, hermanos, y sigue hablando hasta el día de hoy. Vamos a continuar porque quiero llegar al 4.º punto, si no, no voy a terminar. Número 2. Otra evidencia interna es que también hay una declaración que se menciona más de 90 veces en la Biblia, y es la palabra escrito está o como está escrito. Casi es parecido. Escrito está, o también la expresión como está escrito. Ocurre, como digo, más de 90 veces. Normalmente dicha frase hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento y enfatiza la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de la palabra escrito está. En otras palabras, si el evangelista Mateo decía algo, él decía: escrito está en el libro de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice Mateo: y Emmanuel es Dios con nosotros. Pero escrito está ya en el Antiguo Testamento, dando razón de que esta palabra escrito está hace referencia a la palabra de Dios y que es un cumplimiento. Vamos a ir entonces a San Marcos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hermanos, estamos en escuela dominical, ¿estamos de acuerdo? Marcos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2. Como está escrito, ¿a dónde? En Isaías el profeta. ¿Qué está escrito allá en Isaías el profeta en el Antiguo Testamento? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando ahí? Estaba escrito de que alguien iba a venir a anunciar de que el rey viene, ¿cierto? Viene el rey y hay que enderezar los caminos, decía este mensajero. ¿Y quién es ese mensajero? Juan el Bautista. Pero la palabra o la expresión escrito está, ellos la mencionan: escrito está. Se dijo de este varón y este varón ya está en medio de nosotros. La palabra escrito está. Vamos a ir a otro texto rapidito. 9:12 de San Marcos también, 9:12. Estamos ahora en la expresión escrito está o está escrito. Marcos 9, versículo 12. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Otra vez la palabra está escrito o escrito está, dando a entender de que lo que estamos viendo con nuestros ojos había estado escrito antes y que ahora se está cumpliendo. Por eso la expresión escrito está da evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, que lo que se dijo 500 años atrás se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no es palabra de Biden, no es palabra de Donald,
No es palabra de ningún político, no es palabra de ningún gobernador, es palabra de Dios. Y Dios no miente. Cuando dicen amén, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el único que habla verdad, porque Él promete y cumple lo que promete. Yo no le puedo preguntar a alguien de aquí a 20 años algo, porque como ser humano no sé si ni voy a llegar a los 20 años, hermano. Pero Dios sí puede prometer. Dice, yo voy a hacer esta obra y la obra se hace, no importa si pasaron 100 años, 200 años, 300 años, pero se cumplió porque escrito está, porque es palabra de Dios. Dios vive y permanece para siempre. Dele un aplauso a Él en esta preciosa hora. Vamos a ver otra cita rapidito, voy a ver dos más porque vamos a ir avanzando. La primera evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es esa expresión? Así dice. A ver, ¿quién me dice aquí cuál es la primera expresión? Le tocó solito al hermano. Por lo menos entre el montón uno se queda ahí moviendo los labios, pero otro dice la respuesta. Pero sí, así dice Jehová. ¿Y cuál es la otra expresión? ¿Escrito está o está escrito? Y eso es lo que estamos viendo. Da evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Vamos a ir a San Marcos, Romanos 1:17, dije perdón. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento? Mas el justo por la fe vivirá. El Hijo de Dios no vive por lo que siente ni por lo que siente. El Hijo de Dios vive es por la fe. Por eso es que nosotros decimos aquí en la iglesia, hermano, véngase. Es que hermano no siento ir a la iglesia. Bueno, usted no vive por lo que siente, usted vive por la fe. Si usted no siente, cuando venga va a comenzar a sentir. Porque Dios lo va a hacer sentir, que agarre nuevas fuerzas otra vez, para que le eche ganas, amén. El Hijo de Dios no vive por lo que siente, hermano, ni por lo que... No, el Hijo de Dios vive es por la fe. No tengo fuerzas, pero voy a ir a la iglesia porque la Biblia dice, escrito está, que Él dará esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Es muy importante. Entonces ya miramos en Romanos 1:17 y miremos Romanos 3:4 también para tomar otro ejemplo. Romanos 3:4. Si lo miramos, por favor. Cuando dicen gloria a Dios, alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. El Señor, yo siento su presencia en esta preciosa hora. Aquí está el Señor Jesucristo. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pero ahí está, como está escrito, dando evidencia de que esta palabra es palabra de Dios y se cumple al pie de la letra. Vamos a ir a la otra evidencia, porque cada uno de estos puntos tiene más de 15 versículos, no los puedo dar todos, hermanos. Solamente estoy tocando 2 o 3. La número 3, la otra expresión. ¿Cuál es la primera expresión? Así dice. ¿Y la otra expresión cuál es? Y la tercera es para que se cumpla. O en otras palabras, para que se cumpliese. Así, para que se cumpliese. Es la otra expresión, para que se cumpliese. Es normalmente una referencia al Antiguo Testamento. La palabra o la expresión para que se cumpliese indica que lo que había sido profetizado antes
ahora ha tenido su fiel cumplimiento. Eso es lo que significa la palabra para que se cumpliese, indicando o haciendo referencia al Antiguo Testamento, indicando que lo que había sido profetizado antes ahora ha tenido su fiel cumplimiento. Mateo 1:22, mire lo que dice. Mateo 1:22, una enseñanza de la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí hace referencia cuando Jesucristo nace. ¿Nació de dónde? De una virgen. Cuando Jesús nace de María, entonces ahí se cumplió lo que había estado escrito, que una virgen iba a dar a luz un hijo. ¿Y ese hijo quién era? Jesucristo. Su madre era María. Entonces es la palabra o la expresión para que se cumpliese. Mateo 5:17. Miremos lo que dice ahí. Vamos a Mateo 5:17. Vamos a continuar. ¿Cuántos están anotando, hermanos? Algunos lo van a ver otra vez por YouTube. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo vengo es a cumplir lo que ya está escrito de la ley y los profetas. Cumplir, cumplimiento, para que se cumpliera. Lucas 4:21. Voy a leer otro texto más. Vamos a ir rapidito. Lucas 4, versículo 21. Me tocó enseñar allá en Michoacán, en La Piedad, Michoacán, más de 16 horas, hermanos, en esos 4 días. Por eso un poquito ando con la garganta. Y luego, después de enseñar, nos esperaba el altar para predicar también. ¿Sí? Por eso usted tiene que orar por su pastor, hermano. Que después de enseñar hasta las 5 de la tarde le decían a uno, y el hermano Sergio, le decían a la congregación, va a predicar mañana por la tarde después de la enseñanza. Sí, gracias, hermano, por la invitación. Dios que me guarde. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? La que dice versículos 17 y 18. Y se le dio el libro, hablando de Jesucristo, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito en ese libro de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro de la sinagoga y se sentó, porque en ese entonces los rabinos se sentaban y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Para que se cumpliese. Es la otra expresión. Todo el cumplimiento, todo lo que tenía que ver en referencia a un cumplimiento, estaba ya escrito también en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos 3 evidencias. Voy a terminar con la última. Esas son las evidencias internas. La número 1 tiene que ver con la expresión, así dice Jehová. Mencionamos algunos versículos. La evidencia número 2 es la declaración, escrito está o como está escrito. Y la número 3 es la afirmación, para que se cumpliese, indicando lo que había sido profetizado antes y que ahora se estaba cumpliendo delante de los ojos de las personas. Pero hay otra evidencia importantísima, hermanos, y es la evidencia de las profecías cumplidas. Es indudablemente una fuerte evidencia a favor de la inspiración divina. Las profecías
es indudablemente una fuerte evidencia a favor de que la Escritura es inspirada por Dios, o que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una fuerte evidencia. Todo, y lo que voy a mencionar ahorita, hermanos, voy a referirme al Señor Jesucristo y cómo se cumplieron las profecías al pie de la letra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se dijo de Él, son más de 70 versículos, no sé si los voy a poder dar todos, pero voy a comenzar con algunos poquitos. Cuando este niño naciera, se le iba a llamar el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo. Se le iba a llamar cuando Él naciera el Hijo de Dios. Salmo 2:7, y vamos a compararlo con Lucas 1:32 al 35. Vamos a Salmo 2:7, si lo podemos encontrar. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es lo que se decía, era una profecía del Mesías, del que iba a venir a salvarnos. Ahora Lucas, ¿qué dice? Lucas capítulo 1, versículo 32 al 35, ¿qué dice? Vamos a ir ahí rapidito, gracias a la Miria que nos ayuda mucho los muchachos. Hablando aquí está hablando de Juan. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Perdón, este es Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando el Mesías naciera, el salmista en el capítulo 2 está diciendo que se le iba a llamar el Hijo de Dios, y se cumplió en Jesucristo. Cuando Él nace se le llama Hijo de Dios. Profecías cumplidas antes de que Jesucristo naciera. Se estaba cumpliendo ahora cuando Jesús nace. Vamos a ir rapidito. Vamos a ver. Iba a venir, ya lo leímos, de una virgen. Ya se cumplió en María. María nació Jesús y se cumplió también. Pero vamos a ir otro. Venía, hermanos, de la simiente de David. Iba a ser un descendiente, según la carne, de el rey David. ¿Dónde dice eso, pastor? En el Salmo 132, versículo 11. Vamos a leer qué dice el Salmo 132, hablando de Jesús. Salmo 132. Estamos hablando ahora que una de las evidencias eternas son las profecías cumplidas, y en este caso estamos viendo cumplidas en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 132, ¿lo tiene alguien por ahí? Acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Siga, por favor. Estamos en el Salmo 132, versículo 11. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Vamos a ir un poquito más adelantito, hasta el versículo 10 y 11. En verdad juró a David, Dios le juró a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia, David, de tu descendencia como rey, alguien también va a ocupar tu trono para siempre. ¿Dónde se cumplió eso? Se cumplió en el Señor, o se cumplirá en la vida del Señor Jesucristo, en el reino milenial. ¿Cuándo dicen amén? Eso es un cumplimiento, una profecía alusiva al Mesías, que de David iba a venir el Mesías, que iba a ser rey para siempre. Amén. Una alusión a Jesucristo como rey. Sigamos, hermanos. Vamos a ir entonces ahora. Déjenme agarrar otra cita rapidito para avanzar, porque el tiempo va apremiando. Vamos a ir a cuando este Mesías o este niño iba a nacer, iban a venir muchos personajes a adorarle. Se está diciendo de él antes de que esta persona nazca, de que cuando él naciera iban a venir personajes a adorarle. Vamos a ver dónde dice eso. Salmo 72, 10. Cuando el Mesías, el Salvador, naciera, iban a venir personajes o reyes
adorarle. Salmo 72:10 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Seba ofrecerán dones. Una alusión a ese rey que van a ser. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Está hablando profecías a la vida de Jesucristo antes de que él naciera. ¿Dónde se cumplió eso? ¿Dónde se cumplió? Vamos a ir entonces, hermanos, a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahí se cumple eso que acabamos de leer en el Salmo 72. Mateo 2, versículo 1 al 11. Cuando Jesús nació, diga conmigo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Continuemos leyendo, esos eran los grandes hombres, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a... ¿Y qué decía el salmista 700 años antes de que naciera el Mesías? Que grandes personajes iban a venir a adorarle. La Biblia es la palabra de Dios. Nadie puede hablar así como habla el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Con los eventos del futuro. Solo Él, déjeme decirle algo, solo Él no puede equivocarse. Porque Él es Dios, no es hombre. Él es Dios en esta preciosa hora. Si Él lo dijo, eso se tiene que cumplir al pie de la letra. Si Él dice que viene por su iglesia, es porque Él va a venir por su iglesia. Si Él dice que va a establecer su trono en Jerusalén por 1000 años, Él lo va a establecer. Denle ese aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Él es el único que puede hablar. Por eso es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. No es un libro cualquiera. No es el Corán. No es el libro de Confucio. No es el quinto evangelio. No es el libro de Mormones. Es la palabra de Dios. No es la Biblia de los testigos de Jehová, no es el libro de los mormones, no es el libro de los hinduistas, el libro de los otros, no, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo ella, solo la Biblia puede hablar así como habla. Solo ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Sí. Por eso es que la Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo: yo soy el primero y quizás yo soy el segundo en esta mañana. Dios me ha salvado. Yo no sé si hay alguien aquí que el Señor ha salvado también. Antes era ciego, ahora veo, dijo el ciego, ¿cierto? Antes yo no podía ver, pero ahora veo que Jesucristo es mi Salvador. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesús. A su nombre. Vamos a ir rapidito. Vamos a ir un poquito más adelantito, hermanos. Él iba a hablar por medio de parábolas. Jesucristo usó muchas parábolas. Déjeme avanzar, que quiero terminar con algo, sinceramente, más avanzadito. Vamos a ir iba a hablar de la intensidad de sus sufrimientos, su paciencia, su silencio bajo el sufrimiento. Los profetas hablaron de que este Mesías, este Cristo, este Salvador, iba a pasar por una intensidad de sufrimientos, iba a ser paciente en el sufrimiento e iba a guardar silencio bajo ese sufrimiento. ¿Dónde dice eso? En Isaías 53, 700 años antes de que Jesucristo naciera. Isaías 53, versículo 1 o versículo 5 en adelante, por favor. Isaías 53 dice así la palabra del Señor: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos
curados. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestros pecados. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, guardó silencio en el sufrimiento. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mi pregunta es: ¿él lo podía hacer? ¿Sí o no? ¿Él podía vencer a sus enemigos? Sí podía hacerlo. Él es todopoderoso. Pero él guardó silencio porque él sabía lo que estaba pasando en su vida. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sabía que nuestra eternidad estaba en su boca y no abrió su boca. Él dejó que el hombre le hiciera todo tipo de rechazo, de golpes y todo lo que estamos hablando de sufrimientos, y él guardó silencio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque te miraba a ti y me miraba a mí y decía: ellos me necesitan. Dele gracias al Señor, hermano. Dele gracias al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Mire lo que dice San Mateo capítulo 26. San Mateo 26, 63, ya estoy terminando. Mateo 26, 63. Estamos diciendo de que la Biblia, de acuerdo a las evidencias internas, la expresión así ha dicho Jehová, es una evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios es el que está hablando. Escrito está es otra de las expresiones. Todo lo que se estaba llevando a cabo en el Antiguo Testamento ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y todo lo que se estaba cumpliendo al pie de la letra en el Nuevo Testamento ya también estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea que tiene que ser un libro de alguien, hermanos, que tiene que conocer y que vive para siempre, por la eternidad, y que conoce lo que va a pasar de aquí a 20, a 100, a 2000 años, a la perfección. Y ese es solamente Dios. Solamente es el Señor. Vamos a ir a San Mateo capítulo 26, versículo 63. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahí miramos una alusión cuando Jesús estaba golpeado, hermanos, completamente latigado, golpeado. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Pero vamos a ir un poquito. Mateo 27, mija, 27, o hermano que está en Miria, 27, 27 versículo 12. Vamos a ir ahí, hablando de la paciencia y sufrimiento del Señor. 27 de Mateo, versículos 12 y 14. San Mateo. Y siendo acusados por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Otra vez se queda callado el Señor. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Y qué decía el salmista? Que a pesar de los sufrimientos, él se iba a quedar callado. A pesar del dolor y de las acusaciones falsas que le hicieron, él iba a quedarse callado. No iba a decir nada. Profecías que se cumplieron al pie de la letra en una persona llamado Jesucristo. Vamos a ver la última, hermanos, rapidito. Aunque usted no lo crea, en esta mañana, para los que son escépticos, no solamente los que estamos aquí,
Hay gente viéndonos por las redes sociales, pero hay mucha gente escéptica a la palabra de Dios. La Biblia habla que aún le iban a dar vinagre cuando Él estuviera en la cruz del Calvario crucificado. Se decía antes, 700 años antes, y cuando se le ofreció vinagre, el Señor no lo quiso tomar. Imagínense que hasta eso, hasta ese detalle tan pequeño, de que le iban a dar vinagre mientras Él estaba en la cruz del Calvario, hasta eso se dijo 700 años antes de que Jesucristo naciera. Y así como se dijo, así se cumplió al pie de la letra. Déjeme terminar con esto porque son muchos textos. Su muerte. La Biblia habla de su muerte, ¿cierto? Isaías 53:2 menciona que Él iba a morir. 53:2, el Mesías iba a morir. Aquí lo tengo yo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire lo que dice el escritor Isaías antes de que Jesucristo naciera. Por tanto, dice el escritor, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y mire lo que dice, y fue contado con los pecadores. ¿Quiénes eran los que estaban en medio, a los lados de la cruz de Jesucristo? Malhechores, pecadores. Y Jesús fue contado con ellos. Si ese que está en medio es Jesús y estos dos son malhechores, la gente decía, Él también es un pecador, es un malhechor. Fue contado con los malhechores porque fue clavado en una cruz como cualquier malhechor. Pero eso lo había dicho el profeta 700 años antes de que Jesucristo naciera, y así como Él lo dijo, así se cumplió. Fue contado con los mal. Los que estaban en la cruz a los lados de Jesús eran, las maldades de ellos los habían llevado ahí, pero Jesús inocentemente había sido llevado a una cruz. Pero mire lo que dice. Vamos a ir ya al final, hermanos. Ya lo dejamos en su muerte, ¿cierto? Vamos a ir, el último texto. Dice que su carne, cuando le depositaran en la tumba, no se iba a descomponer. Que lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba. Y Salmos 16:10 que dice, y ahí lo vamos a dejar. Salmos 16, versículo 10. Si lo ponemos, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese cuerpo nos iba a corromper. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ir a Hechos 2:31 y vamos a ir a Lucas 24:6. Vamos a Lucas de una vez mejor. Lucas 24:6, 31 y 34. Ahí lo vamos a dejar. Lucas 24. Sí, me lo ponen por favor. 24. Vamos a buscarlo. Ya estamos terminando, amados hermanos. Ya estamos terminando. No se olvide que tenemos culto por la tarde. Ahí déjelo, 24:1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, después de que Jesucristo lo habían depositado en la tumba, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado las mujeres que seguían a Jesús y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué iba a pasar con ese cuerpo? No iba a haber corrupción. No iba a ser un cuerpo como cualquiera de nosotros, que los meten en la tumba y se descompone, ¿cierto? Se echa a perder, se corrompe. Y como dicen por ahí, yo no lo sé, nunca he visto gusanos comiendo muertos, pero dicen que los gusanos se lo comen a uno. Yo no sé si eso es verdad, hermano. Hay que mandar una caja, hay que mandar a hacer una caja bien sellada, hermanos, que los gusanos no se lo coman. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, porque su santo no iba a haber corrupción. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes,
Versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se cumplió que él no iba a haber corrupción. Versículo 6 dice: no está aquí, sino que en la tumba no hay nadie. Donde pusieron a Jesús, ahí no hay nadie. Ese cuerpo no se corrompió, ni polvo va a encontrar usted ahí. Allá cuando uno va a Jerusalén lo llevan al Santo Sepulcro. Y ahí hay un sepulcro que, según dicen, es donde sepultaron al Señor. Y lo llevan a uno ahí. Hasta uno puede entrar, nada más que está adentro donde están los sepulcros, donde se ponían los cuerpos, o está cerrado. Y ahí dice, en Jerusalén, en ese Santo Sepulcro, cuando usted entra por esa piedra, arriba de la piedra, en el hueco que uno puede entrar, arriba dice: Él ha resucitado. Y cuando dice Él ha resucitado, usted entra y ve la tumba vacía, porque Él no se iba a corromper. Él iba a morir, pero Él iba a resucitar. Póngase de pie en esta preciosa obra. Lo dejamos ahí por el tiempo, hermanos. Es interesante, es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos dar razón de la fe que nosotros creemos. Nadie, hermanos, nadie puede con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La mentira siempre va a quedar postrada ante la verdad, porque la verdad prevalece. La verdad siempre va a prevalecer. Por eso aquí predicamos la verdad como la verdad que es, la verdad de la palabra de Dios. Escrito está para que se cumpliese, y así ha dicho Jehová. Y de lo que Jesús se dijo, todo se cumplió al pie de la letra. Y dice que Él iba a resucitar, resucitó. Y dice que Él iba a ir al cielo. Vino una nube y se lo llevó delante de los ojos de los apóstoles y fue trasladado al cielo. La palabra de Dios, hermano, no dudes que lo que tienes en tu mano no es otra cosa sino la misma palabra de Dios. No dude usted de la palabra de Dios, hermano. Ni la pongas a un lado allá que se empolve y solo la agarras cuando tienes un gran problema o una gran necesidad. Ahora sí se acuerda usted de la Biblia y de Dios. Tenga cuidado con eso, porque Dios no es Dios de emergencias solamente. Dios es Dios siempre y por siempre. Más adelante vamos a ver las evidencias externas. Si así lo permite, yo quisiera orar por alguien. Yo quisiera que alguien viniera a este altar y le diera gracias a Dios por la palabra, hermanos. Yo no sé si hay alguien que quisiera darle gracias a Dios por su palabra que Él nos ha dejado, hermanos. Palabra viva, palabra eficaz, palabra viva. No te dé miedo predicarla, hermano. No te dé miedo hablarle a las almas que tienes en la célula, porque esta es palabra de Dios. Dile a las almas más bien: escrito está, mira, escrito está. Aquí habla el Señor. Así dice el Señor en su palabra. Yo te animo a que vengas y ponga en alto la palabra de Dios, hermano. Que no te dé vergüenza decir que tú tienes una Biblia en tu casa. Que no te dé pena que te miren con una Biblia en tu mano. Que no te dé pena, hermano, de ninguna manera, porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. El mismo poder que tiene esa palabra de haber creado los cielos y la tierra es el mismo poder que tiene hasta el día de hoy. Tiene poder para sanar las enfermedades. Tiene poder para romper las cadenas de ataduras, de vicios, de todo aquello, hermano, que al hombre lo esclaviza, lo hace esclavo de sus pasiones y sus deseos. Esta palabra tiene poder para liberarlo, para romper esas cadenas, esas ataduras, para cambiar el destino del hombre y darle una eternidad con Jesucristo. Es la palabra de Dios. En esta preciosa mañana le damos gracias, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos a seguir poniendo nuestra confianza, Señor, siempre en esta palabra, Dios mío, de la gloria. Gracias por las evidencias que tenemos en ella misma, Señor, que nos da razón que esta es palabra inspirada por Dios, útil para enseñar,
útil para corregir, útil para redarguir e instruir, dice tu palabra gloriosa. Ayúdanos, Dios mío de los cielos, a llegarnos a ella, Señor, a sacar tiempo para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, Dios mío de la gloria. Ayúdanos, bendito Dios maravilloso de los cielos, a no hacerla a un lado, a no menospreciarla, Señor Jesucristo de la gloria, sino a atesorarla en nuestros corazones y vivir conforme a esta palabra gloriosa. Ayúdanos a creer, Dios mío, en esta hora. Sí, Señor, ayúdanos a predicarla, a compartirla con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, Señor Jesucristo de la gloria. Con quien sea que podamos compartir, Señor, esta palabra de vida, esta palabra de esperanza. Siga ayudándonos a poner nuestra confianza en ella, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Te damos gracias, bendito Dios maravilloso de los cielos. Gracias por tu iglesia. Gracias por los amigos que están en medio nuestro en esta mañana. Te ruego que esta palabra no vuelva vacía, Señor Jesús.